Bueno, el día de hoy nos encontramos en la Universidad de Pamplona y junto con mis compañeros Jorma, Carolina, Paula y quien les habla Daniel, vamos a darles a conocer qué es la evotranspiración. Primero que todo, debemos saber que la evotranspiración es el proceso combinado de evaporación y transpiración que ocurre en la superficie de la Tierra. En términos simples, se refiere a la pérdida de agua de la superficie del suelo eh, y de las plantas hacia la atmósfera en forma de vapor de agua. La evaporación es el proceso por el cual el agua líquida se convierte en vapor del agua debido al calor solar. Este proceso ocurre cuando cuerpos de agua como océanos, lagos, ríos y también de la superficie del suelo húmedo. La transpiración, por otro lado, es el proceso mediante el cual las plantas liberan vapor del agua a través de los poros de sus hojas, conocidos como podemos llamar estomas. Las plantas absorben agua del suelo a través de sus raíces y luego liberan en forma de vapor a través de la transpiración. Ambos procesos, como la evaporación y la transpiración, están estrechamente relacionados con sus y son impulsados principalmente a la energía solar, la temperatura, la humedad del aire y la disponibilidad del suelo. La evotranspiración desempeña un papel crucial en el ciclo del agua, ya que en la distribución del agua en el medio ambiente, pues como tal influyen los patrones climáticos, la disponibilidad de agua dulce y el funcionamiento de los ecosistemas. También es un factor importante de la agricultura, ya que influye en la cantidad de agua requerida para los cultivos y gestión del riego. Hablar sobre los factores que inciden en la evapotranspiración. Como primero tenemos la radiación solar. Es la cantidad de energía solar disponible que es un factor clave que impulsa la evaporación a la transpiración. A medida que aumenta la radiación solar, se acelera la evaporación y la transpiración. Como segundo tenemos la temperatura. La temperatura del aire afecta la capacidad del aire para retener el vapor de agua. A medida que aumenta la temperatura, la capacidad de retención del agua del aire también aumenta, lo que puede aumentar la tasa de evaporación y transpiración. Bueno, como tercero tenemos la humedad relativa. La humedad relativa se refiere a la cantidad de vapor de agua presente en el aire en relación con la cantidad máxima en donde el aire puede contener una determinada temperatura. Si la humedad relativa es baja, el aire tiene mayor capacidad para absorber el vapor de agua, lo que puede aumentar la evaporación y la transpiración. Como siguiente tenemos el viento. Bueno, el viento puede aumentar la tasa de evaporación al eliminar la capa del aire saturado de vapor de agua que rodea la superficie. Puede influir en la transpiración, ya que el movimiento del aire a través de las hojas pueden aumentar la pérdida del agua. Como a continuación, como quinto tenemos la disponibilidad del agua en el suelo. Bueno, en esta parte es la cantidad de agua disponible en el suelo que afecta directamente la transpiración de las plantas. En cuanto el suelo está seco, las plantas tienden a esforzarse más para extraer agua, lo que puede resultar una menor tasa de transpiración. Como sexto, tenemos el tipo y densidad de vegetación. La presencia de vegetación influye en la evapotranspiración. Las plantas con una mayor densidad de hojas y una mayor área foliar tienden a tener una tasa de transpiración más alta. Además, diferentes tipos de plantas tienen diferentes tasas de transpiración. Buenas tardes. Como siguiente tenemos la importancia desde la hidrología para la evotranspiración. La evotranspiración es de suma importancia desde el punto de vista de la hidrología debido a los siguientes aspectos que se van a mencionar. Primero, tenemos el balance hídrico. La evotranspiración es una de las principales salidas del agua en el balance hídrico de una cuenca hidrográfica. Conocer la cantidad de agua que se pierde a través de la evotranspiración es un factor esencial. Esto nos permite así evaluar la disponibilidad de agua en una región determinada y comprender las dinámicas de los recursos hídricos. Como siguiente aspecto importante, tenemos la disponibilidad del agua. La evotranspiración afecta directamente la cantidad de agua disponible que se encuentra en una cuenca hidrográfica. Una alta tasa de evotranspiración puede disminuir la cantidad de agua almacenada en los cuerpos de agua superficiales
así como también en los acuíferos subterráneos, lo que tiene implicaciones para el suministro de agua potable, el riego agrícola y otros diferentes usos humanos. Como tercer aspecto tenemos el ciclo hidrológico, muy importante, el cual habla que la evapotranspiración es una parte fundamental del ciclo hidrológico. El agua evapora y transpira, se convierte en vapor de agua en la atmósfera y contribuye a la formación de nubes y a la posterior precipitación. Comprender la evapotranspiración es esencial para estudiar y modelar la circulación del agua en la atmósfera y así su influencia en los patrones climáticos, la distribución de la precipitación. Como cuarto factor importante tenemos la regulación de los caudales. La evapotranspiración desempeña un papel de regulación en los caudales de ríos y arroyos. La cantidad de agua que se pierde a través de la evapotranspiración reduce la disponibilidad de agua para el flujo superficial, lo que puede influir en los patrones de escorrentía, la recarga de los acuíferos, así como en la respuesta hidrológica de una cuenca a eventos fuertes de lluvia. Como quinto factor importante tenemos la gestión del riego. En la agricultura, la estimación de la evapotranspiración es crucial para la gestión eficiente del riego. Conocer la tasa de evapotranspiración de los cultivos y la transpiración del agua permite determinar la cantidad adecuada de agua necesaria para regar los diferentes cultivos en el sector agrícola. Así también se puede evitar el desperdicio y garantizar un uso eficiente de este preciado recurso. Como sexto factor importante tenemos la modelización hidrológica. La evapotranspiración se incluye en los diferentes modelos hidrológicos para simular el comportamiento del agua en una cuenca. Estos modelos utilizan datos de evapotranspiración que pueden predecir los diferentes flujos del agua, así como estudiar los impactos de los diferentes escenarios climáticos o del uso de la tierra, para apoyar la toma de decisiones en la gestión de los diferentes recursos hídricos. A continuación tendremos las aplicaciones de proyectos de ingeniería civil ambiental. Bueno, primero que todo tenemos el diseño de sistemas de riego. La estimación de la evapotranspiración es fundamental para el diseño de sistemas de riego en proyectos agrícolas, áreas verdes y parques. Eso pues podemos conocer la cantidad de agua que se pierde a través de la evapotranspiración, lo cual ayuda a determinar la cantidad de agua necesaria para satisfacer las necesidades de riego de los cultivos o de áreas verdes. Eso pues también hacemos eso para evitar el desperdicio de agua optimizada al uso del agua. Como segundo, tenemos el diseño de la infraestructura de infraestructuras hidráulicas. La evapotranspiración también se tiene en cuenta el diseño de infraestructuras hidráulicas como embalses, presas, canales y sistemas de drenaje. Eso nos ayuda a estimar la tasa de evapotranspiración, lo cual es esencial para calcular la cantidad de agua que debe ser almacenada o transportada a través de estas infraestructuras, lo cual eso influye en la capacidad como tal del almacenamiento, la gestión de inundación y la disponibilidad la disponibilidad de agua para pues, sus diferentes usos. También tenemos como tercero el diseño del sistema de drenaje urbano. Estos proyectos, pues más que todo es un sistema de drenaje, la evapotranspiración se tiene en cuenta para calcular el volumen del agua, lo cual debe ser manejado por el sistema. La estimación de las tasas de evapotranspiración ayuda a determinar el caudal máximo esperado en el sistema del drenaje y dimensionar los acueductos adecuadamente, como también los canales y las estructuras en retención. A continuación vamos a hablar sobre los métodos para obtener los datos de evapotranspiración. Primero tenemos el método de Peckman, que es el método considerado como método de referencia estándar para calcular la evapotranspiración. Referencia o potencial. Utiliza una ecuación que considera factores como la radiación solar, la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento. Este método es ampliamente utilizado en las aplicaciones agrícolas y meteorológicas. Como siguiente tenemos el método de Thorwald, que es el método utilizado para la temperatura y la duración del día para estimar la evapotranspiración. Se basa en un modelo de balance hídrico
que tiene en cuenta la temperatura media mensual y el índice de calor para calcular la evapotranspiración potencial. Como tercero, tenemos el método de Hargreaves. Este método utiliza datos de temperatura para estimar la evapotranspiración potencial. Se basa en la relación entre temperatura y la radiación solar, que esta se utiliza ampliamente en las áreas donde no se disponen de datos completos. Con datos como la humedad y también sobre el viento. Cuarto, tenemos el método de evaporación de tanque. Este método utiliza una medición de la evaporación realizada en un tanque de evaporación estándar para estimar la evaporación. Se basa en la suposición de que la evaporación del agua en el tanque es representativa de la evaporación que se encuentra en la superficie intermitente. Como quinto y último modelo tenemos el modelo de simulación. Se utilizan distintos modelos matemáticos y de simulación para así estimar la evapotranspiración. Estos distintos modelos tienen en cuenta múltiples variables, como la radiación solar, la temperatura, la humedad relativa, el viento, la cobertura vegetal y las características del suelo. Estos 6 aspectos nos ayudan con estos modelos para que puedan ser calibrados y validados utilizando datos observados para así proporcionar estimaciones más precisas de la evapotranspiración. Según lo dicho por mis compañeros, yo les traigo un ejercicio para mirar un poco más de cómo es el cálculo de la evapotranspiración según la zona, teniendo en cuenta la fórmula de Hargreaves, la cual relaciona las temperaturas con la radiación solar incidente de la zona. La fórmula muestra que la evapotranspiración es igual a 0,0135 de la suma de la temperatura media más un valor constante de 17,78 y esto multiplicado a su vez por la radiación solar incidente, todo en milímetros sobre días. Para la obtención de la radiación solar incidente tenemos la siguiente fórmula que tenemos la radiación solar que se saca mediante una tablita, ya se la muestro. Tenemos el coeficiente KT, que es un coeficiente empírico, el cual Hargreaves nos habla que este puede variar entre 0,16 y 0,19. Y tenemos la relación entre la temperatura máxima menos la temperatura mínima. Y esto es elevado a la 0,5, que es un valor constante. Las temperaturas son temperaturas diarias. Esta es la tabla de la cual se saca el coeficiente de la relación solar. Y aquí tenemos el ejercicio. Dice, calcular la evapotranspiración diaria de una región para el mes de mayo, sabiendo que se encuentra a 20 grados de latitud norte y sus temperaturas representativas de ese mes son, y nos regalan los datos de temperatura media de 27,3 grados, temperatura máxima diaria de 31,6 grados, temperatura mínima diaria de 16 grados, todo esto en grados Celsius, y ya nos están dando el coeficiente de radiación solar extraterrestre que es de 14,3 milímetros día. Y toman un coeficiente de KT de 0,162. Vamos a aplicar las fórmulas. Entonces, tenemos que este valor que es la radiación solar extraterrestre es de 14,3 por el coeficiente empírico que es 0,162 que nos lo da el ejercicio. Esto multiplicado por la temperatura máxima de la zona que es 31,6 menos, esto en grados, la temperatura mínima de la zona que es 16 grados
y esto elevado a la 0,5. Metemos estos valores en la calculadora y nos da 14,3 por... Nos da 9,15 aproximado. Este es el valor de la radiación solar. Esto a su vez en milímetros día. Milímetros sobre día. Ya teniendo la radiación solar incidente, ya podemos calcular la evapotranspiración de esta zona en el mes de mayo aplicando la siguiente fórmula. Entonces tenemos que el coeficiente, tenemos el coeficiente constante, el valor constante. La temperatura media es 27,3 grados Celsius más el otro coeficiente, el otro valor constante de la fórmula, y esto multiplicado, este valor que nos dio 9,15, el cual es la radiación solar incidente. Si metemos eso en la calculadora, nos debe dar el siguiente valor. Nos da 5,57 milímetros día. Eso quiere decir que pues en un día esto es lo que se puede presentar de evapotranspiración en esta zona. Como se puede apreciar, pues es una zona con un clima más o menos templado, y al ser esta parte así de esas temperaturas, pues presenta una evapotranspiración un poco grande, ya que en un clima con la temperatura un poco más baja sería un poco menor la evapotranspiración. Y pues ese sería el tema de evapotranspiración. Muchas gracias.